Bienvenidos a 2428 Good News, historias que transforman vidas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Alejandro King, un joven muy apasionado por compartir el Evangelio y una experiencia evangelística que nos inspira. Vamos a hablar de cómo llevar las buenas nuevas del Evangelio, especialmente en estos tiempos modernos de redes sociales y de tantos cambios culturales. Bienvenido, Pastor King. Muchas gracias por la invitación, hermano Gabriel. Estamos acá para servirle. Vamos a comenzar contándonos un poco de quién es el pastor Alejandro King. Oh, sí, mi nombre es Alejandro Kim, soy de originario surcoreano y ahora en estos momentos estoy pastoreando en la iglesia de Nueva Orleans, Luisiana, y ahí tengo mi congregación, ya estoy hace más de un año y 6 meses. Posteriormente estaba 2 años también pastoreando y levantando una iglesia hispana en Nueva York, en la parte de Harlem y Bronx. Y bueno, nosotros tenemos una misión muy grande, y que nuestra misión se llama Misión Buenas Nuevas. Estamos en más de 95 países y tenemos 2000 sedes alrededor del mundo. Y en caso de mi historia un poco personal, ¿verdad? Sería que um, yo nací en la cuna cristiana, ¿verdad? Sí, mis padres son pastores, son misioneros. Ahora ellos están pastoreando en Buenos Aires, Argentina. El pastor Gabriel, igual se llama igual que usted, pastor Gabriel Kim. Y ellos están fuertemente ahora predicando el Evangelio. En el caso mío, yo crecí en Corea del Sur, pero vivimos, yo viví solamente 5 años en Corea del Sur. Después nos enviaron para Ciudad de México. Estuvimos en la Ciudad de México viviendo por 9 años. En ese tiempo se llama el DF, Distrito Federal. Y la verdad que ahí pasamos tiempos tanto difíciles, tiempos felices también, ¿verdad? Es gran parte de mi infancia, lo pasé ahí también. Fuimos enviados sin saber el español, sin saber la cultura mexicana, incluso la hispana, o sea, no sabíamos nada, nada. A lo mucho sabíamos que eran los tacos, pero ya hasta ahí, no había más. No es, hoy en día uno puede verlo dentro del internet y puede descubrir muchas cosas, pero esos tiempos no. En el 2001 apenas estaba comenzando el tema del internet, de la tecnología. Entonces, sí, estuvimos ahí viviendo en México durante 9 años y después, ya pasando 9 años, en el año 2009 fuimos enviados a Argentina, a Buenos Aires. Yo viví en Argentina 11 años. Mis padres van por los 17, 18 años allá en Argentina. Yo en el año 2020, bueno, decidí seguir el camino de mis padres, ¿verdad? Para ser misionero, por la cual fui a recibir entrenamiento con nuestro fundador, que es el pastor Oxu Park, que hoy en día tiene ya 83 años. Y yo fui en ese tiempo, en tiempos de pandemia, o sea, en medio de la pandemia, en el año 2020, me fui para Corea del Sur a vivir con él un año, a recibir entrenamiento, sus enseñanzas, el corazón de Dios, ¿verdad? Y en el año 2021 fue que me enviaron a Estados Unidos. Entonces, tampoco no sabía inglés, no conocía nada. Y la verdad que ese es el camino de Dios, ¿no? Muchas veces, aunque tú no quieras o quieras, si Dios te envía, tienes que ir a ese punto, ¿verdad? Tienes que ir a ese lugar para compartir el evangelio. Y sí, pero si usted me pregunta cómo es que llegué a este lugar, ¿verdad? Siendo misionero, siendo pastor, la verdad es que yo no puedo decir con mi boca, yo siempre quise ser pastor y siempre quise ser misionero y yo tenía un corazón fiel a Dios y la verdad que no, yo no era un chico así. Yo no era un chico así, bueno, crecí en la iglesia como hijo de pastor, pero yo quería hacer lo que yo quería, ¿no? Quería ganar dinero, quería hacer lo que mi futuro, ¿verdad? Hacérmelo yo, quedármelo yo. Y, y la verdad que la vida que estaba llevando, por ejemplo, mis padres siendo misioneros, era un poco complicado, ¿no? Porque no teníamos dinero muchas veces, nos echaban de las casas porque no podíamos pagar la renta, a veces nos quedábamos sin comer y pasaba mucha dificultad de esa manera, de verdad, ¿no? Pasaba mucha dificultad de esa manera, pero yo podía ver una cosa, ¿no? Que
aunque yo no quería de verdad, yo respeto a los jóvenes hoy en día que a los adolescentes que están ahí sentados en el salón de culto, porque yo era un chico que no me gustaba la iglesia, no me gustaba que mis padres sean pastores, ¿no? Pero cuando entendí el sabor del evangelio, cuando empecé a ver con otros ojos, me acuerdo que todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Y empecé a ver el trabajo que hacían mis padres, ¿no? De predicar el evangelio. Yo veía cómo las personas drogadictas, alcohólicas, ¿no? Que cómo recibían la salvación, cómo cambiaban sus vidas. Y bueno, yo decidí, viendo el cambio, ¿verdad? De verdad, hay gente que cambia por el Evangelio, tiene poder. O sea, este Evangelio no es un Evangelio muerto, es un Evangelio que tiene poder para cambiar a las personas. Entonces, sí, tomé la decisión, la confianza de seguir el camino de mis padres. No le puedo decir si estoy siguiendo bien esos pasos o no, pero Dios me está guiando. Yo estoy seguro que Dios me está guiando. Dios me guió a diferentes partes y el estar acá en Estados Unidos y predicar el Evangelio acá en Estados Unidos, yo estoy muy agradecido, muy contento de estar acá. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de estar acá sentado, de hablar con usted también y poder compartir mi experiencia, ¿verdad? A muchos jóvenes incluso también. Entonces, si me preguntan qué corazón tú tuviste para hoy en día ser pastor, ser misionero, mi propio corazón no, no, mi propio corazón no, pero Dios me guió hasta acá. Entonces yo puedo, 100% puedo decir, no fue por mí, fue 100% por la guía del Espíritu Santo, 100% porque Dios guió mi vida hasta acá. Entonces por eso estoy contento y yo estoy seguro de que Dios me envió a los Estados Unidos a predicar el Evangelio. Claro que sí. Bien, Pastor Alexander, qué bonito testimonio y obviamente qué hermoso, qué inspirador es tener esa vocación de no solo de seguir los pasos de sus padres, sino seguir los pasos de Jesús y de llevar esas buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. Pero queremos introducirnos en el tema para que de pronto nuestra audiencia que no conoce mucho acerca del evangelismo, ¿qué significa el evangelismo para el mundo actual en estos tiempos modernos? El mundo siempre cambia, no hay nada que perdure para siempre. Todo lo que es de este mundo, todo cambia. Y hay épocas donde la gente percibía el evangelio, digamos, más puro, ¿verdad? Más sencillo. Hoy en día no. Hoy en día la información, si usted ve en la tecnología, es mucho más rápido. Incluso para los jóvenes es más difícil retener información, pensar. Entonces, cada vez hay menos posibilidad de que los jóvenes piensen. Ya menos tiempo de pensar, pero más información, información, información. Yo vi un estudio que los jóvenes, por ejemplo, solamente pueden retener, prestan atención 8 segundos. Entonces, si en esos 8 segundos tú no captas la atención de esos jóvenes o de ese niño, no sé, por 8 segundos, digamos, lo que tú querías transmitir, ya no lo puedes transmitir, ¿no? Pero, no, claro, el evangelismo, como dije, la esencia del evangelismo es buenas nuevas, es good news, ¿no? Bueno, ¿y qué son las buenas nuevas, verdad? ¿Y de qué estamos hablando, no? Por ejemplo, si yo me gano un carro 0 kilómetros, para mí es una buena noticia, ¿no es así? Es un good news, pero yo no sé si para otras personas sea un good news, buenas noticias. Entonces, ¿qué serían las buenas noticias para todos, ¿no? Parejo, sin diferencia? Es acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros, verdad? Él cargó con todos nuestros pecados y Él murió en la cruz, ¿no? En la Biblia dice, Él murió por nuestra transgresión, por nuestros pecados, y Él resucitó para nuestra justificación, dice, ¿no? Y la verdad que el Evangelio es esto, es buenas nuevas, ¿no? Y yo me baso mucho en la palabra, ¿verdad? Que está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro, me pueden decir, pero hay mucho evangelio. Sí, en internet pueden buscar y cuántas iglesias, ¿verdad? Pero acá está hablando, ¿qué es el evangelio? El evangelio dice, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, dice.
¿no? ¿Y qué es el evangelio? Es el evangelio que me da la salvación, ¿no? No cualquier evangelio. El evangelio verdadero es la que a mí me salva, ¿no? Porque puede haber muchos evangelios, evangelio de prosperidad, puede haber evangelio no sé, de las riquezas, ¿no? Pero el evangelio puntual, el que está hablando acá en la Biblia, es el evangelio de salvación, ¿no? ¿Qué serán buenas noticias? ¿Qué serán las buenas nuevas? ¿No? Jesucristo que estaba anunciando, ¿sí? Los discípulos que estaban anunciando, las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si nosotros hoy en día dijéramos que todavía seguimos siendo pecadores, eso no puede ser una buena noticia para mí. Antes que Jesús viniera, éramos pecadores. Vino Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados y hoy en día, 2025, si sigo creyendo y diciendo que soy pecador, ¿cómo eso puede ser una buena noticia para mí? O sea, de ninguna manera puede ser, porque con pecado, ¿dónde voy? Voy al infierno. ¿Y cómo eso puede ser una buena noticia, evangelio para mí? No, el evangelio es esto, es una buena noticia o de salvación. Oye, ¿sí? Ya no eres pecador, eres justo por la sangre de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que Dios nos manda a predicar, ¿no? A anunciar. Porque eso es lo más importante. Y para Jesucristo, eso fue lo esencial del Evangelio, es el perdón de los pecados. Y yo pienso que en cualquier persona, si va a una iglesia o va a algún lugar o se encuentra con una persona, un pastor, lo que sea, lo primero que debería de escuchar es acerca de dónde va a ir su alma. ¿Dónde va mi alma? Si muero, ¿a dónde va? ¿Sí? Y tener esa seguridad, ¿no? Que le puedan explicar detalladamente, ¿sí? El evangelio de cómo tus pecados han sido perdonados, cómo tú puedes ser justificado. ¿No es así? Por ejemplo, yo soy pastor, pero si yo no sé cómo puedo justificarme delante de Dios, ¿cómo le puedo yo explicar este evangelio, estas buenas noticias a otra persona? No puedo, ¿no? Es otro evangelio. El evangelio que está hablando acá es evangelio de salvación. ¿Sí? Y sí, esa es la esencia del evangelio. Es, como dice, good news, ¿verdad? Las buenas nuevas, claro que sí. Bueno, Sí. en un mundo muchas veces indiferente y que se puede tornar hasta hostil, ¿qué retos y desafíos enfrentamos como evangelistas al predicar las buenas nuevas del Evangelio? Hoy en día hay muchas cosas que distraen, ¿no es así? Que distraen a las personas, ¿no? Y hoy en día es, como yo le explicaba anteriormente, es un poco difícil en el sentido de captar la atención de las personas, ¿no? Cada vez retienen menos enfoque, menos atención. Y creo que es uno de los retos que nosotros como predicadores nos enfrentamos, porque podemos predicar el Evangelio, pero bueno, el diablo, Satanás, también tiene sus herramientas, ¿no? Cada vez uno tiene que ser más conciso, ¿no? Más preciso en la predicación, ¿no? Porque la gente se enfoca ahora menos tiempo, ¿no? Menos tiempo, ¿no? Si tú no captaste la atención de ellos en unos segundos, minutos, creo que es muy difícil, ¿verdad? De poder que la palabra entre en ellos. Pero sí, hoy en día yo veo que hay muchas cosas que distraen, muchas cosas que distraen, pero mire, el Evangelio tiene poder, ¿no? El Evangelio tiene poder y hay muchas herramientas para poder llegar a las personas, para que el Evangelio pueda llegar a ellos. Y sí, puede ser la tecnología, pero depende tú cómo la uses también, ¿verdad? Entonces, sí, esos son algunos de los impedimentos, ¿no? Que hoy en día hay mucha información, mucha información. Tú puedes encontrar información muy fácil también, pero lo importante es que el Evangelio verdadero pueda llegar a ellos, ¿no? Y que ese evangelio pueda trabajar en el corazón de ellos. Tanto el mundo hace lo mismo, ¿no? Es como el marketing. El marketing expande, pone en la cabeza, ¿verdad? La marca, ¿no? También nosotros lo que tenemos que hacer es expandir nuestra marca, ¿no? La marca del evangelio, ¿no? Y que este evangelio llegue a la cabeza, ¿no? Que llegue al corazón de las personas. Entonces, por eso creo que estos medios que estamos haciendo, pues es esencial también para poder expandir el evangelio, ¿no? Tanto el mundo está usando esa herramienta, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos usarlo para bien? ¿No es así? Vivimos en una era digital en la cual tenemos muchas ventanas todo el tiempo de las redes sociales. Pastor, desde su punto de vista, ¿cree que esto puede ayudar
o puede estar en detrimento de que se pueda predicar la palabra? Mire, un claro ejemplo que yo le puedo poner a usted es si, ¿no? Yo le doy un cuchillo, ¿sí? A un asesino, ¿qué va a hacer con ese cuchillo? ¿No? Va a hacer cosas malas, ¿no es así? Pero ese mismo cuchillo yo se lo doy a un médico, ¿qué va a hacer con ese cuchillo? Va a salvar vidas, ¿no? Claro, es la misma herramienta, es el mismo cuchillo, pero aunque tú tengas ese cuchillo, es dependiendo a quién lo está usando, o sea, quién tiene el poder de este cuchillo, ¿no es así? Y yo pienso que la tecnología, muchas personas creo que algunos contradicen eso, pero yo pienso que es un buen medio para predicar el evangelio y yo lo he experimentado. Yo también estoy últimamente, he comenzado con el tema de las redes sociales, todo, y veo como gente me está escuchando o sea, de lugares que yo jamás me imaginé que me pudieran haber escuchado, ¿no? De Guatemala, Ecuador, de Estados Unidos, de acá. Y la verdad que eso me pone muy contento, ¿no? Porque es la misma herramienta, ¿no? Tanto lo pueden usar para mal, por supuesto, pero esa misma herramienta lo podemos usar para el evangelio, ¿no? Y podemos expandir este evangelio a muchas personas. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo pienso que es una herramienta eh, muy, muy importante que podamos llegar a muchas personas y muchos jóvenes incluso, ¿no? Directamente a las personas jóvenes, podemos llegar con un mensaje más corto, más conciso, pero que constantemente estemos nutriendo al joven, ¿no? A las personas. Entonces, algún día ellos también van a llegar al conocimiento de la verdad, van a entender el evangelio, se van a acercar más a la palabra. Entonces, nosotros tenemos que crear métodos, tenemos que crear esas oportunidades para que la gente pueda escuchar. Y el tiempo, Dios va a decidir ese tiempo, cuando sea el tiempo, cuando ellos tengan que aceptar el evangelio, ¿no es así? Entonces, sí, eso es creo que es una buena herramienta. Una de las grandes preocupaciones a veces cuando abordamos las nuevas generaciones que tienen una manera diferente de ver la vida es cómo podemos conectar con ellos sin perder la esencia del evangelio. Ya de por sí el ser humano, no solamente el joven, el ser humano ya vive cerrado su corazón hacia Dios, en realidad, ¿no? Entonces, es muy difícil llegar a una persona, digamos, con la Biblia abierta, por ejemplo, ¿no? O sea, yo llego con la Biblia abierta y queriendo meter la Biblia en el corazón de esa persona, y creo que es un poco complicado, y hoy en día más los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son más conservados en su ideología, en lo que ellos piensan, ¿no? Y en lo que ellos creen en sí mismos. Pero, claro, lo primero, la herramienta creo que muy importante de esto es abrir el corazón de los jóvenes. Abrir. Primero, uno tiene que abrir el corazón de los jóvenes y ahí puede entrar, ya sea el consejo que tú le das, ya el evangelio que nosotros queremos compartir, el mensaje de Dios puede entrar en el corazón de ellos. Entonces, en caso de, por ejemplo, nuestra iglesia, nuestra misión, también usamos mucho, bueno, yo vengo de Corea, entonces hoy en día, bueno, Corea, la cultura coreana y todo eso está muy reflejado, los jóvenes están muy al tanto también, les interesa. Entonces, como yo le dije, tienes una herramienta, ¿cómo la vas a usar? Eso es importante. Entonces, claro, nosotros hacemos clases de coreano, clases de cocina coreana. Claro, es algo que le gusta a los jóvenes, ¿no es así? Algo que les atrae a los jóvenes. Pero, ¿para qué lo usamos? Para abrir el corazón primero entre los jóvenes. Cuando ellos abren su corazón, nosotros ahí podemos dar la palabra de Dios, podemos hablar con ellos personalmente, ellos nos cuentan cosas que ellos están pasando también. Entonces, cuando ya el corazón está abierto, ya puede entrar cualquier cosa, ¿no? Yo muchas veces digo que el corazón es como un paraguas, funciona cuando se abre, no cuando está cerrado. El corazón es así, tiene que abrirse primero para que funcione, ¿no? Y el corazón, yo muchas veces lo digo, el corazón es como, por ejemplo, un celular. Un celular. Por ejemplo, en el celular viene siempre con su manual de uso. Siempre. Nadie lo lee. La verdad que nadie lo lee, pero viene con su manual de uso. Pero este celular tiene diferentes funciones que capaz no todos conocemos esa función que tiene el celular. Pero vamos descubriendo, ¿no es así? Y bueno, hay un manual de uso para eso, justamente, para saber las funciones del celular. También nuestro corazón es así. Tenemos muchas funciones en nuestro corazón.
la función para amar, la función para considerar a otra persona, la función para buscar de Dios, la función para buscar más de la palabra, ¿verdad? De acercarse más a las personas, ¿verdad? Esa amistad. Hay diferentes funciones en el corazón. Solo que hoy en día las personas no saben usar esa función, porque nadie les ha enseñado, nadie les ha dicho, ¿no es así? Nadie ha abierto el corazón de ellos para enseñarles esa función que hay en el corazón. Entonces, sí, eso es, para mí es algo muy esencial, ¿no? Primero, abrir el corazón, ¿no? Abrir el corazón de los jóvenes, no solamente de los jóvenes, primero de esa persona. Tienes que abrir el corazón de esa persona y el mensaje que tú vas a querer decirle a esa persona, quieres transmitirle, va a entrar mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí, primero pienso que es muy importante poder que las personas abran su corazón, ¿no? Para que puedan recibir el evangelio. Muchos jóvenes van a estar viendo nuestro programa y quizás algunos están preguntando en este momento cómo yo como joven puedo empezar a evangelizar en mi lugar de influencia, en el trabajo, si tiene trabajo, en la escuela, en la universidad, con su entorno, con sus amigos. ¿Qué consejos prácticos les podemos dar a estos jóvenes para hacer esta actividad? ¿Y qué consejos también de qué errores? Y yo especialmente digo también, ¿no? Por ejemplo, un jugador de baloncesto, ¿no? Que tiene en un partido oficial tiene que hacer canasta, ¿no? Entonces, para meter esa canasta, ¿cuántas veces tiene que practicar el basquetbolista, ¿no? Mucho tiempo y muchas veces él tiene que intentar, intentar, intentar y no sé, una va a entrar, ¿no? En el partido oficial, ¿no? Y el evangelio también es así, ¿no? El evangelio no importa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un arma, no sé, un niño de 5 años tiene un arma, tanto un anciano de 100 años tiene un arma y dispara, ¿no? Tiene el poder para matar, de hacer daño, ¿no es así? Va con la misma fuerza. No depende quién jala el gatillo. La fuerza no está en quién la jala, sino la fuerza está en por sí en el arma. Dentro del arma ya está la fuerza. No importa quién jala el gatillo. Y para esas personas que quieran comenzar a evangelizar, el consejo que yo les doy es, solo prediquen, solo hablen de Jesús, solo hablen de acerca del perdón de los pecados, ¿no? Creo que eso es algo muy esencial. Antes de, claro, es muy bonito decir, Dios te ama, Dios te cuida, claro, Dios te ama, Dios te cuida, pero así como este paralítico que trajeron los amigos a Jesús y bajaron del techo, lo primero que le dijo Jesús es algo muy importante, ¿no? A este paralítico. ¿Qué le dijo? Dijo, tus pecados te son perdonados. La gente que quería que lo sanen, quería que le diga una palabra y que se sane y ya está, ¿no? Pero Jesús dijo algo muy importante, que él considera algo muy importante, que es la salvación, el perdón de los pecados. Que este paralítico, antes que se sane, que sepa que sus pecados han sido perdonados, que Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar a la gente, ¿no? Cómo explicarle detalladamente cómo tus pecados han sido perdonados. Para mí eso es lo esencial. Y un versículo que yo recomiendo que ustedes, las personas puedan anunciarlo, predicarlo, es Romanos 3:23 y 3:24. Es muy fácil de memorizar también, pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es verdad, esa persona, tanto la persona que usted le van a compartir, tanto las personas, otras personas, se van a sentir lo mismo. Claro, se sienten indignos, se sienten que no pueden alcanzar el reino de los cielos, porque se sienten sucios, se sienten pecadores, se sienten que no pueden, no, por más buena obra que hagan, por más que se esfuercen, no pueden llegar al reino de los cielos. Pero si ese versículo se quedara en el versículo 23, es verdad, todos somos pecadores y ahí tendría que quedar. O sea, no hay buenas nuevas, no hay good news, ¿no? Pero la Biblia en el 24, ¿sabe qué dice? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es que, es que allí está la gracia. Ahí está la misericordia. Ahí está el perdón de los pecados. Como Él nos justificó, dice, justificación. La palabra justificado es una palabra que yo mismo, yo mismo no me puedo justificar. Alguien
superior me tiene que justificar a mí para que yo pueda decir yo soy justificado. La salvación fue exactamente lo mismo. Yo mismo no me puedo justificar, claro que no. Yo no tengo poder para vencer el pecado, yo no tengo poder para santificarme, justificarme, pero la Biblia dice que Él nos justificó, ¿no? Dios, por medio de Jesucristo, Él nos dio la justificación gratuitamente. Es un versículo que a mí me encanta, me fascina, ¿no? Porque es el Evangelio, es las buenas nuevas, ¿no? Y sí, yo recomiendo que ustedes prediquen, hablen, hablen, den testimonio. Si no saben cómo, den su testimonio de cómo han recibido el perdón de los pecados, cómo ustedes han sido justificados, predicar, predicar. Y el trabajo de salvar lo hace Dios. Amén. Otros es como el poder, yo le dije, está en el arma. El poder está en el Evangelio. En ese poder que ustedes hablan con su boca, está el poder para cambiar a su familia, está el poder para cambiar a sus amigos, a una sociedad, a una ciudad, a un país entero incluso también. Entonces, ese poder lo tiene el Evangelio, no depende de nosotros. El Evangelio tiene todo el poder. Amén. Entonces, sí, lo que yo recomiendo es que sigan predicando, no dejen de predicar y ustedes dirán, pero es que yo no sé mucho. Háganlo con fe, ¿sí? Dios está con ustedes, ¿no? Si han recibido el perdón de los pecados, si ustedes han sido justificados, santificados, significa que en ustedes está Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? No tengo que hablar tanto de mí, vamos a hablar de Cristo, ¿no? Ese es el evangelismo, hablar de Cristo, hablar de lo que Jesús hizo por ti, hizo por esa persona. Entonces, y una de las cosas que tenemos que evitar al momento de predicar es no hablar acorde a mis sentimientos, a mi emoción, a mi pensamiento, a mi propio concepto, a mi propia interpretación. Eso ya no puede ser. ¿Por qué? No se le puede agregar a la Biblia, no se le puede quitar a las escrituras, no se le puede agregar ni un sentimiento humano en sí a las escrituras. Las escrituras es como tal, no hace falta agregarle nada, no es predicar lo que dicen las escrituras, no agregarle su propia opinión o su propia interpretación de la Biblia, sino que hablar lo que está escrito en la palabra, ¿no? Y muchas veces creo que ese es el error que muchos predicadores cometen, que es, hablan la palabra, pero también hablan su propio, ¿no? Interpretación, sentimiento, ¿no? Entonces, está la palabra, pero encima de la palabra agregan sus propias obras, ¿no? Yo hice esto y que vamos a hacer así, que así, así. Entonces, ya se pierde la esencia del evangelio, ¿no es así? Entonces, sí, muchas veces ese es el error, ¿no? Que cometemos, ¿no? Que tiene que ser el evangelio puro, así, esto, presentarlo. En la Biblia habla sobre el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ¿no? Que estaba con José, ¿no es así? Y mucha gente no entiende muy bien, ¿no? La interpretación del sueño, ¿no? ¿Por qué el panadero tuvo que morir y por qué el copero, ¿no? Porque al final él se restauró su posición, ¿no? Con el faraón. Y ahí nos está enseñando también, ¿no? El vino, ¿qué hizo el jefe de los coperos? Dice que exprimió las uvas, dice, ¿no? Ese vino se lo dio directamente esa copa al faraón. Está hablando, la Biblia cuando habla del vino, está hablando también de la sangre de Cristo. Lo que hay que hacer es exprimir esas uvas, darlo directamente, ¿no? Así como tal, ¿no? Ese evangelio, ¿no es así? La sangre de Cristo. No sé, ahí no le estoy agregando azúcar, que no le estoy agregando No la está edulcorante, ¿verdad? adulterando. Sí, no, como tal cual, es la sangre de Cristo. Pero el panadero, ¿qué hizo? El panadero, ¿sí? Él dice que hizo pan blanco. El pan significa también el cuerpo de Cristo, pero dice que arriba de eso, él puso manjares de pastelería. Él puso sus obras arriba de eso, lo que él sabía hacer, lo que a él le gustaba, lo que él podía hacer, manjares de pastelería, ¿no? Y claro, algo simbólico, ¿no es así? Está hablando que, ¿no? Arriba del cuerpo de Cristo, arriba del sacrificio que hizo Jesucristo, el ser humano siempre quiere agregar sus obras, lo que hicieron, lo que no hicieron, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Que el que predica, que hable el evangelio como tal, ¿no? Sin mezclar la gracia con la ley, por ejemplo, ¿no? Sí, ese es el consejo que yo. Muchísimas gracias por esos buenos consejos. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación de todo aquel que cree. ¿Cómo podemos nosotros animar a aquellas personas que están viendo este programa a que salgamos a compartir estas buenas noticias del Evangelio? Una de las cosas muy importantes que uno tiene que tener en su corazón es que, primero, para que Dios esté dentro de nosotros, ¿no? Primeramente hay que recibir la salvación, la justificación de Dios, ¿no es así? Y así somos hijos de Dios. Dios no puede tener hijos pecadores, Dios tiene hijos justos, pero acá el sentido es de que uno tiene que confiar. Si yo ya soy justo, ¿qué significa? Que en mí vive Cristo, conmigo está Dios, ¿no? Y salir a predicar con esa fe. Ah, Dios está conmigo, Dios está trabajando. Porque una de las cosas que a mí me ha pasado también y que le pasa a mucha gente cuando predica es que, sí, sale con esas ganas de predicar y ese buen corazón, ¿no? Es así, de anunciar el evangelio, de expandir. Cuando uno le predica a su amigo o a su familia y ve la reacción, que esa reacción no es buena, que no ha aceptado, ¿verdad? ¿Cómo uno se siente? Mal, ¿no es así? Se siente deprimido, triste, ¿verdad? Ay, pero es que no escuchó, sí, es que no fue muy bueno, ¿sí? Nosotros, el ser humano siempre ve el resultado, ¿no? El resultado, ¿cómo me fue, bien o mal? ¿No? Y muchas veces yo también sentía así, cuando yo predicaba, anunciaba el evangelio, y a veces me iba bien, ¿no? Y estoy contento, ¿no? Ay, sí, pero, y cuando la gente no quiere escuchar, o cuando la gente te quiere pelear, ¿uno cómo se siente? Ya se siente decaído, mal. Pero esa es la diferencia entre evangelizar con la fe y evangelizar sin la fe. Evangelismo también tiene que ser con fe. No, Dios está conmigo. Dios está trabajando. Aunque yo no lo vea, Él está trabajando. Si uno va con esa fe y predica, ¿sabe? No importa la reacción de esa persona. No importa cuál resultado sea. En tu corazón siempre va a quedar esperanza y fe. ¿Por qué? Tú te quedas con esto de que, aunque a mis ojos parece que Dios no ha trabajado, parece que esa persona no haya escuchado el Evangelio, pero cuando tú predicas con esa fe, siempre te quedas con esa palabra, esa promesa. No, Dios está conmigo, Dios está trabajando. Y yo lo relaciono mucho con el bambú. El árbol del bambú es muy fuerte, es muy grande, muy alto, por así decirlo. No es tan grueso, pero es alto, es muy fuerte. Cuando hay una tormenta, casi que no lo pueden derribar a los árboles de bambú. Son muy fuertes. Pero, ¿sabe qué? Cuando ponen la semilla de bambú, durante 6 años no hay ni se ven ni plantas, o sea, ni hojas, nada, nada. Esos 6 años el bambú parece que no hay nada, está muerto, ¿sí? No crece nada en 6 años, pero ni siquiera si se viera una ramita, si se viera aunque sea una ramita, dirías, wow, está creciendo, ¿no? Pero 6 años no hay nada, no se ve nada. Pero después de una semana, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice que en 2 semanas puede crecer hasta 10 metros, dice, el árbol de bambú. Uno se queda así mirando y ve cómo está creciendo y cómo va subiendo, subiendo. Y crece enormes, enormes. Y yo pienso que también así es la salvación, ¿no? Aunque muchas veces nosotros no vemos que Dios está trabajando, que me fue bien, pero ese árbol de bambú, ¿qué está haciendo en esos 6 años? Parece que no está trabajando, parece que está muerto. No, pero en esos 6 años lo que él hizo, este árbol de bambú, es poner sus raíces a los costados. Entonces, se sujetan de otros árboles de bambú, de otras raíces, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esos 6 años es fortalecer sus raíces. Después de 6 años, empieza a crecer, ¿no? Y ahí podemos ver que, el poder, cuando nosotros hablamos, lo tiene el Evangelio. Pues, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder para salvación. Amén. Aunque muchas veces nosotros no veamos que Dios está trabajando, o que me fue bien o me fue mal, eso no es importante. Lo importante es, ¿tienes la promesa en tu corazón o no tienes la promesa? ¿No? Y siempre tener ese corazón de que Dios está trabajando. Al momento que tú estás hablando, no eres tú el que está hablando, sino que es Dios que está dentro de ti, que está hablando a esas personas, que está dando las buenas noticias a esas personas. Sí. Bueno, estamos aquí con el pastor Alejandro Kim y muy agradecidos por compartir
ese testimonio inspirador que nos recuerda que el Evangelio de Jesucristo es actual y es necesario en estos tiempos y que tenemos una necesidad de compartir esas buenas nuevas del Evangelio. Pastor, antes de cerrar, quiero que por favor nos anuncie acerca del evento que van a tener aquí en Georgia y también que nos comparta pues sus redes sociales para que algunos puedan seguirlo y también compartir algunos mensajes. Sí, nosotros la próxima semana, desde el día 9 y 10 de octubre, que sería el día jueves y viernes, ¿sí? Tenemos dos secciones a las 10:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Vamos a tener un gran seminario bíblico, ¿sí? Vamos a estar hablando acerca de un punto muy importante que es Dios es el que justifica, así como en Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿verdad? Que dice, Dios es el que justifica. Y creo que si la audiencia participa de este gran seminario bíblico, puede entender mucho mejor cómo yo puedo predicarle a las personas bíblicamente. No vamos a agregarle otras cosas, no, que sea bíblico, el evangelio bíblico. Y como si usted recibe esa palabra, aprende esta enseñanza, usted va a estar muy seguro de lo que está predicando, de cómo va a hablarle a esa persona, ¿verdad? Cómo se va a expresar con esa persona, qué versículos usar. Usted se puede equipar para poder evangelizar a esas personas. Y nosotros tenemos un invitado muy especial que va a venir nuestro fundador, el pastor Oxu Park. Él ya lleva más de 60 años en el Evangelio y está por todo el mundo también predicando y anunciando el Evangelio puro. Él se encuentra con reyes, presidentes, pero él predica una misma cosa. Él no predica otra cosa, sino el evangelio de salvación. Nosotros podemos ver cómo muchos presidentes, reyes han recibido la salvación y ahora tienen una conexión con Dios, ¿verdad? Y hoy yo les invito a todos que entonces que recuerden, octubre 9 y octubre 10, ¿sí? Tenemos a las 10:30 y otra sesión a las 7:30 de la noche. Vamos a tenerlo acá en la Iglesia Buenas Nuevas de Atlanta, ¿sí? La dirección es la 11,000 de la Roger Sears en Johns Creek. Ahí vamos a estar, ahí está nuestra iglesia y ahí se va a dar esta conferencia, ¿sí? Son 2 días intensos, ¿verdad? 2 días intensos donde uno puede nutrirse, aprender, ¿verdad? Y bueno, y el fundador que él va a explicar bíblicamente, él es el fundador de nuestra misión, la iglesia, Misión Buenas Nuevas, es el fundador de CLF, Fraternidad de Líderes Cristianos, también de IYF, que es nuestra fundación de jóvenes que tenemos, International Youth Fellowship. Y bueno, él estará compartiendo con todos nosotros y para nosotros es un honor tener al siervo de Dios y que, bueno, uno nunca termina de aprender todo, ¿no? Uno tiene que nutrirse, aprender, ¿no? Y a enfrentarse a más problemas, a más situaciones, a enfrentarse más al mundo. Y creo que es muy importante, ¿no? Capacitarse, aprender, ¿no? Y recibirlo con fe, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, sí, estamos invitando entonces a todas las personas para que puedan venir, puedan nutrirse y puedan aprender también. Sí, Es una excelente oportunidad para prepararnos, para adquirir ciertas herramientas sí, para sí. poder defender el Evangelio. Recuerden que es totalmente gratis. También yo estoy comenzando con las redes sociales también. Usted me puede encontrar en Instagram como Ale, ¿sí? ALEUKY 8285. También estoy en TikTok, ¿verdad? Como Kim, K de kilo y de iglesia M de mamá, Alejandro 47. Y también estoy en Facebook, ¿verdad? Como Alejandro Kim. Y me pueden encontrar ahí, estoy subiendo también videos del Evangelio, ¿verdad? Que puede ser útiles también para ustedes, espero que sea útiles para ustedes y que ustedes también puedan compartir el Evangelio. Y recuerden que las buenas noticias son para compartirlas y no para guardarlas. Y a ustedes que nos escuchan les animamos a que den ese paso de fe y que en esta semana que viene compartan con alguien de Jesús. Hablen con alguien de Jesús, que tengamos ese valor, que nos preparemos. Los invitamos a que nos sigan en YouTube, que se activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando haya un programa adicional, al igual que también puedan seguir las redes del Pastor Kim, donde él va a compartir muchos mensajes que estoy seguro van a ser de edificación. Muchísimas gracias y bendiciones. Gracias. Pastor, muchas gracias. Es un placer. Gracias, muchas gracias.